Bien, ahora ya tenemos la conexión con la base de datos. Aquí en Mongo en Robot 3 y si lo abrimos, vamos a borrar esa conexión que fue la que hice hace rato. Nos va a aparecer el sitio plano. Bueno, nos va a aparecer un formulario que tenemos que llenar. La herramienta es gratuita. Este, para crear una conexión con nuestra base de datos Mongo, vamos en Create y aquí nos va a aparecer un pequeño formulario que dice tipo de dirección, el nombre de la conexión, la dirección de la conexión y todos muchos datos. Podemos autenticarnos mediante un usuario y una contraseña a una cierta base de datos, por SSH y por más cosas. De momento va a ser una conexión sencilla. El name yo la voy a cambiar por desarrollo. Este name es para identificar tus conexiones, ya que puedes tener varias, una para desarrollo, otra para conectarte a una base de datos de producción de tal lado, otra para otra base de datos de producción de otro lado y así. Y el address lo dejamos como está en localhost 27017, que es la dirección por defecto que toma Mongo. Y en from srv no le ponemos nada, ya que esto se ocuparía cuando nos conectamos con una réplica, como lo que puede ser en Mongo Atlas. Pero posteriormente, igual, si se gusta, te explicaré ese tema, un poquito de detalle. Sí. Guardamos y ya aquí tenemos es la conexión. Aquí falló porque por accidente le guardé una contraseña. Aquí nunca habiliten esto, si no va a empezar a conectar con una autenticación, como no hay ningún dato, pues no va a poder acceder. Guardamos, hasta aquí me quitó como esa llavecita. Conectamos. Bien, aquí tenemos esta base de datos. Esta base de datos ya yo la había creado hace rato, la voy a borrar. ¿Y qué pasa? Si yo recargo la aplicación, la recargo las veces que yo siento necesario y recargo esta parte, clic derecho refresh, aquí no me va a aparecer nunca la base de datos, como le llamé tareas. ¿Por qué? Porque en MongoDB la base de datos no aparece hasta que tenga al menos un registro. Con cero registros tu base de datos no va a aparecer. Puedes tener tu estructura definida, pero nunca va a aparecer. Necesitas al menos un registro, no importa la colección, pero para que aparezca. Bien, para poder pasar con lo siguiente, esta variable, esta cadena de conexión es inseguro tenerla acá. Por ello la voy a cortar. En el archivo env vamos a poner aquí db string va a ser igual a la cadena de conexión, tal cual como estaba escrita. Y aquí vamos a poner el process.environment.dbstring. Recargamos y exactamente nos dice que la base de datos está online. ¿Qué pasa si yo aquí cambio algo? Ya no sirve. Perfectamente sé que de aquí la cadena de conexión la está jalando de aquí perfectamente. Muy bien. Ahora vamos con las rutas. Aquí en la carpeta de routes vamos a crear un archivo que se llame index.routes.js. Este archivo me va a ayudar a administrar todas las rutas que tenga la aplicación. Y vamos a crear otros tres archivos más. Uno que se llame usuario.routes.js, otro que se llame tarea.routes.js y otro que se llame out.route.js. Aquí routes con S. Si se dan cuenta, aquí estamos manteniendo el nombre del archivo punto nombre de la carpeta. ¿Por qué? Para poder identificar ese archivo para qué es o con qué objetivo se hace. Muy bien. En este index.routes es donde vamos a administrar todas las rutas que tengamos en nuestra aplicación. Para ello vamos a importar o vamos a tener una constante llamada router que es igual a un require y vamos a mandar a llamar express, pero express.router. ¿Qué es esto? Bueno, express ya sabemos que es el módulo que me va a ayudar a construir el servicio HTTP, pero el punto router es el método que ocupa express para poder construir precisamente lo que viene siendo una ruta. Ese método lo mencionamos aquí. Generamos como si fuera una instancia de él o básicamente una propiedad de tipo router. Bien. Dentro del router
Si yo pongo punto, puedo tener los métodos get, post, put, delete y más cosas. De momento simplemente vamos a ocupar los métodos get, post, push y delete. Si nos damos cuenta, también tenemos el router.use, muy similar a lo que es el app.use. ¿Qué es esto? Básicamente también con este podemos ocupar un middleware que va a hacer que cuando la petición llegue a este punto va a tener que validar si pasa cierta acción o pasa cierta condición. En este caso el app.use vamos a ocuparlo para decir, ¿sabes qué? Vamos a validar primero que estés en la ruta de usuario, por poner un ejemplo. Es decir, que el app.use aquí simplemente poníamos el course, poníamos el express.json y lo express url encode. Aquí en cualquier lado, el app.use tú puedes ponerle una ruta, un endpoint o la parte de un endpoint, como aquí por ejemplo que yo estoy poniendo usuario, esta parte diagonal usuario, para indicar que, bueno, vamos a indicar que este usuario, perdón, esta parte del endpoint va a redirigir a un archivo o va a redirigir a las rutas de usuario. Si yo agarro este archivo de app, bueno, antes para no revolvernos. El router.use va a decir, ¿sabes qué? Cuando el usuario, cuando la petición venga a esta ruta, simplemente mándalo a este archivo. Es todo lo que va a hacer. Si la petición viene a tarea, mándalo a tarea.route. Si la petición viene a out, mándalo a out.route. Simplemente te sirve para eso. Y posteriormente, para que yo este router lo pueda ocupar en otro lado de mi archivo, de mi proyecto, debo de hacer lo mismo, el module.export. Recordemos que el module.export me permite hacer mi archivo de manera global o precisamente la variable que yo estoy indicando. Router. Bien. De esta manera, viendo el app.js, si yo aquí en routes hago this.use y digo, ¿sabes qué? La ruta de mi API será la siguiente: API versión 1 a, y lo vas a mandar justamente al index. Si yo hago esto, la aplicación indiscutiblemente va a tronar, y aquí vemos que ya aparecieron letras muy feas. Está diciendo que requiere un middleware de una función bla bla bla, que aquí hay un error, que no se le entiende, que ya esto te puede llegar a estresar. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, se está mandando a llamar a la función routes. La función routes está diciendo, ¿sabes qué? Vas a crear un middleware que vaya a esta ruta. Es decir, que cuando una persona en el navegador o en Postman ponga aquí el API en versión 1, va a venir a esta parte y va a decir, ¿sabes qué? Si llega a esta parte, vamos a mandarlo a este archivo. Y tú dices, ok, ya estoy en este archivo. Y tienes aquí, por ejemplo, diagonal usuario. Va a decir, ¿sabes qué? Coincide con esta palabra, con esta parte, con el diagonal usuario. Entonces lo mandamos a este otro archivo. Pero aquí ya no tienes nada que pueda seguir esas indicaciones, seguir ese flujo. Cuando se ocupa el use, tanto en el router o en el app, te va a requerir o te va a pedir que tú pongas en esta parte de los argumentos, en la parte de require, un módulo de Node. Por ello ocupamos el module.export, porque esta propiedad router la vuelve en un módulo de Node. Entonces aquí en usuario está tronando el programa. Esto lo vamos a comentar para que veamos la solución más rápido. Entonces aquí en usuario yo también puedo copiar esta parte del router, const router igual a require express.router, y puedo aquí poner un module.export router. Recargo, y si nos damos cuenta, aquí tengo un error porque era un igual, no entre paréntesis. Y ya aquí vemos que el error se solucionó. ¿Qué estaba pasando? Bueno, como esto estaba vacío, no tenía aquí un módulo.
Supón que este require va a sustituir, es como si tuviéramos esto, en vez de require tuviéramos esto, el router y el module.export. Suponente porque no se puede poner ahí, ¿verdad? Entonces, de esa manera solucionamos el problema. Ahora podemos decir, ¿sabes qué? Ya tengo aquí mi ruta de la API, API diagonal versión 1. ¿Qué pasa si después actualizo la API? Le puedo poner la versión 2, la versión 3, o la API diagonal mobile, yo que sé, o hacerle más actualizaciones. De esa manera el código se puede mantener más fácil, sin necesidad de mover tanto. Entonces aquí en index.routes llega la petición, va al usuario, la manda esta ruta, y esta ruta va, ahora sí ya podemos manejar aquí las peticiones get. ¿Por qué? Porque ya estamos en este punto, ya estamos en el punto del usuario, y si aquí nos damos cuenta, aquí el endpoint llega hasta API versión 1 usuario en todos, menos en este, pero este podemos hacer una excepción. Ahorita lo vamos a ver cómo lo hacemos. outerrouter.get diagonal para indicar que va a llegar justamente hasta esta diagonal, y después va a tener un request y un response. Esto va a ser un callback, o si lo quieren poner como function también se puede poner sin ningún problema. Yo lo pongo como callback por costumbre, ya me gusta ponerlo así. Ahora, ¿cómo yo sé que de verdad esto que estoy diciendo sirve? Bueno, si pongo un res.send y pongo un hola mundo, en teoría cuando yo recargue la página como está en esta ruta, y esta ruta pertenece a usuario API versión 1, como que sí es la ruta, como que sí casa para mí. Si yo recargo la página, guardo el archivo y recargo la página, debería de aparecerme un hola mundo, y efectivamente aparece un hola mundo. ¿Qué está pasando? Se está llegando a esta parte. Si yo aquí puedo decir, ¿sabes qué? Aquí tengo el método get, aquí puedo tener el otro método get, aquí tenemos dos métodos get, el método post, el método put y el método delete. Post, get, put, delete, lo tenemos ahí. Bien, de esta manera ya tenemos las rutas del usuario. Falta llenarlas, porque ¿qué pasa si yo aquí esta ruta la tengo vacía y recargo el navegador? Va a hacer la petición, el navegador va a mandar la petición a la API, va a llegar, pero como no hay ninguna acción, va a esperar el navegador hasta que la API responda, pero como no tiene nada, nunca va a responder. Por eso como que se asonza, porque está esperando que responda, pero si nunca responde, ese se va a quedar. Pues bien, ahora ya tenemos las rutas de los usuarios, queda hacer las rutas de las tareas y de la indicación. Podemos copiar y pegar perfectamente, o simplemente también podemos escribirlo como const router es igual a require express.router, y después module.export es igual a router, y después router.get para tener la petición get que venga esta ruta, response request.response diagonal, perdón, de coma, perdón, response. Y dirán, bueno, esto se parece igual a esto, de hecho es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí era mayúscula. La diferencia es que tarea.routes está siendo llamado, aquí está tarea.routes, pero con este endpoint, con esta ruta, mientras que el usuario está con esta otra ruta. Si nos podemos un poco más estrictos, aquí podemos cambiar el nombre de este router a routes de usuario, y aquí este router a routes de tarea. De esa manera tenemos una mejor administración de las rutas. Sinceramente yo voy a copiar y pegar para no estar escribiendo tanto. Simplemente voy a cambiar el nombre a estas variables, y ahí tenemos. Y también tenemos el método get, post, put, delete,
Simplemente que en las tareas tenemos dos métodos puts, uno que actualiza la tarea y otro que la completa. Simplemente lo puedo aquí poner. Y también tenemos la parte de out. Vamos a copiar, vamos a pegar routes out, y en el out simplemente tenemos una ruta que es la post. Bien, empecemos por el out. El out habíamos dicho que va a ser el login para todas las personas y va a tener este endpoint API versión 1 out, es decir, API versión 1 out diagonal login. Esta palabra login no la hemos definido aquí, pero si yo aquí la pongo, la ruta ya va a coincidir. Bueno, aquí está por petición get. Lo vamos a ver en el Postman para que podamos ver mejor, de una manera más clara. Poner http diagonal localhost 2.3000 diagonal API diagonal versión 1 diagonal out diagonal login por el método post. Me está diciendo que no se puede encontrar esta ruta. Vamos a ver por qué no se puede encontrar. Ah, sí, cierto. Aquí no la he habilitado. Ya la descomenté. Recargo. Y la petición manda la respuesta. Manda la petición. Perdón, se manda la petición. Pero no pasa nada. ¿Por qué? En esta ruta de out yo no he configurado nada para que se haga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo mandar una respuesta que diga hola out. Puedo mandar la petición y aquí me aparece hola out. Aquí no solamente podemos mandar un texto plano, podemos mandar un JSON. Por ejemplo, que tenga un mensaje que diga ruta out, ruta de login. Recargamos, mandamos y aquí aparece ruta de login. Y está en un formato JSON. Aquí incluso te lo pone como JSON. Puedes mandar también o puedes controlar el estatus de la petición, es decir, un estatus 200 o un estatus 500. Y si sabes que vamos a mandar un mensaje que diga servidor caído, pero con el estatus 500. ¿Qué va a pasar? Si en Postman mandamos la petición, aquí te va a decir estatus 500 internal server error y aquí servidor caído. De esa manera podemos controlar los estatus de una petición HTTP usando Express con Node. Bien, pasamos a la ruta del usuario. Ya tenemos aquí como tal, ya hicimos cazar las rutas del login, nada más era una, con el código, aquí está, con el código, la ruta del login con el código y casa perfectamente. Ahora vamos con las rutas de las tareas. Las tareas nos dicen, ¿sabes qué? En la petición post va a llegar la tarea simplemente, ya lo tenemos, que es esta. Porque la API o la ruta está así como http diagonal localhost 2.3000 el API-versión 1 tarea diagonal. Esta diagonal pertenece y es esta última diagonal. Este tarea está aquí escrito, que está apuntando a este archivo. Y esta API versión 1 está en el appjs, que apunta al index de las rutas. Muy bien. Ahora, en el método get de la ruta, aquí tenemos dos métodos get. Uno dice, ¿sabes qué? Va a llegar la tarea y va a tener obtener, va a tener un seguimiento de ruta, va a tener aquí la palabra obtener y ya va a aparecer aquí que recibe un ID. De momento así lo podemos dejar. Porque así, en una petición get, por lo general los datos se mandan por la URL, es decir, de esta manera, un ejemplo. Facebook.com, no sé, aquí por ejemplo. Tarea, diagonal, obtener,
Aquí tenemos el obtener, no está configurada como tal. Bueno, aún no la tenemos configurada como tal. A ver, ya la tenemos configurada. Aquí está en mayúscula. Ahí está. Bueno, diagonal API, diagonal tarea, aquí puse tarea. Ya dejó como que está pensando el navegador, quiere decir que sí llegó a esta parte. Aquí vamos a mandar .send, vamos a mandar un objeto, vamos a mandar un JSON. Este JSON va a ser el request.query. Lo que quiero decir, cuando en una petición GET se manda la información en query, se quiere decir que en la URL. ¿Cómo se manda la información en la URL? Simplemente ponemos aquí un signo de interrogación, el nombre de una variable id igual a 2, y aquí vemos el id pertenece a esta variable, el 2 es este valor, o podemos poner el nombre igual a Nicolás, nombre igual a Nicolás, lo está rescatando. Podemos poner más variables, más de una, y id es igual a 1, nombre y id, y aparte el tipo es igual a 2, y aparte podemos poner muchas variables. Ay, seguro lo peinaron. Podemos poner muchas variables. En la petición get las variables se mandan por la URL, o es el estándar, lo más común. Y aquí vemos que esa información la obtenemos con este objeto, el request, donde viene la petición, es decir, la información del cliente, .query, se les conoce como queries. Ahora, lo podemos imprimir en consola, el request.query, vamos aquí a mandar el id igual a 10. Aquí ya no me aparece nada, porque yo no estoy respondiendo, pero aquí me apareció en la consola, id 10. Si yo aquí pando otro query, van a pensar, no sé, nombre igual a Niconi. Aquí me ponen 10, el id 10, nombre Niconi. Y así me va dando la información. La petición está llegando aquí, falta que yo la trate. Pero a este momento ya comprendimos cómo se va a manejar esta ruta para consultar una sola tarea, ya que esta ruta va a tener el id de la tarea que va a ser igual a request.query, y ponemos que manda llamar el objeto id, console.log id. Para mandar llamar el objeto podemos poner .id, o como si fuera un arreglo, y entre comillas id. De esta manera no lo trata como arreglo, sino que el objeto manda llamar la propiedad que tenga el nombre id. De esa manera, si yo recargo la página y le mandé el id y el nombre, pero aquí solamente le estoy pidiendo que me rescate el id y me la imprime en consola, aquí me la va a imprimir en consola, como aquí vemos. Por ejemplo, aquí vamos a copiar esta dirección, pero aquí será tarea diagonal obtener. Aquí estoy haciendo una petición a esta misma ruta, pero no mandé nada, no mandé el id. ¿Qué está pasando? Me lo imprime como un definer. Quiere decir que el usuario no me lo mandó, y eso lo puedo ocupar para validar que de verdad me esté mandando algo. Si yo aquí le mando el id igual a 2, cancelo esta petición y la vuelvo a enviar, ya que me parece, de hecho la mandé varias veces, por eso me mando aquí 2 varias veces. Y si aquí yo pongo, en vez del id mando, no sé, el nombre es igual a Nicolás, y la mando, me parece un definer, aunque yo le mandé un dato, pero no me importa ese dato, me importa el id y no lo estoy mandando. Si se dan cuenta, aquí en Postman podemos ocupar esta pestaña de params para no tener que estar modificando la red directamente. Simplemente ponemos ahí el nombre del campo que queremos, id,
y ya el valor, 10 por ejemplo. Mando y ya aquí me imprimió el 10 porque ya mandé el ID. De esa manera sirven las peticiones. Aquí en Postman voy a crear unos folders. Este folder lo voy a designar para todas las peticiones de las tareas. Y este lo vamos a guardar en las tareas. Obtener una tarea. De esta manera, con esta ruta la voy a tener preparada para que yo pueda obtener una tarea. Y voy a crear otro folder para el auto. Y otro más ahí, para la parte del usuario. Esta petición que aquí tengo, vamos a cerrar todo esto, que fue la que hice para probar el login, la vamos a guardar como login en auto. Login es el método post, obtener tareas es el método get. Ahora bien, obtener todas las tareas, consultar todas las tareas va a ser a esta ruta, ya la tenemos aquí precisamente. Básicamente es esta misma, pero va a ser con el método get, por lo tanto ya la tenemos. Aquí no hace falta que yo obtenga ningún valor, que el cliente me mande algo, porque realmente no voy a ocupar nada para yo poder consultar todas las tareas. Simplemente voy a obtener un ID del cliente, pero ese posteriormente lo veremos cómo consultarlo sobre los middlewares. Bien, de aquí tenemos el put. La petición put nos dice, ¿sabes qué? Vamos a editar una tarea. Y aquí tenemos API, diagonal versión 1, diagonal tarea, diagonal ID. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es recibir un ID por query y otra cosa como parámetro. ¿Cuál es la diferencia? Como query, como aquí estamos viendo, tenemos que obtener, pero nunca declaramos aquí algo como ID o algún intento de ello, o esto. ID es igual a algo, no, para nada, sino que las queries se pueden poner en el momento en URL. Cuando son parámetros es que ya están definidos esos lugares para que ese valor cambie. ¿Cómo va a cambiar y cómo lo vamos a tratar? Aquí vamos a copiar esta misma, vamos a ponerle el método put, más que nada para no tener que escribir todo. La tarea va a tener una diagonal, como aquí tenemos en este documento, y va a tener un ID. ¿Qué ID va a ser? Básicamente va a ser el ID del usuario, de la tarea, perdón, de la tarea de modificar. Puede ser el 1, puede ser el 2, 3, 4, 5, el 10, el 100, cualquier ID, válido obviamente. Aquí lo vamos a poner. Vamos a enviar la consulta y me va a decir, ¿sabes qué? Esta ruta no se encuentra API versión 1, tarea, diagonal 2. Como tal, aquí tenemos un diagonal 2, pero aquí tenemos un ID. Aquí yo sí lo simbolizo para significar que es un número que cambia. Y aquí como yo lo voy a manipular, simplemente aquí en la ruta put, que será esta, vamos a poner dos puntos ID. Mando, y esto ya como que se está asustando, ya se está esperando una respuesta. ¿Por qué? Porque a este punto ya tengo aquí la petición. Si yo aquí hago un let id es igual a request.params, nótese que ya no es query, sino es params. Punto id y lo imprimo en consola, o simplemente se lo mando al cliente, me mandó ya el 2. Si yo aquí lo cambio por 10, me lo manda por 10, por 100, me lo manda por 100. Ahí. Incluso si yo pongo aquí un texto, me lo manda por el texto. Hay que validar también todo ese tipo de detalles, que sea un número realmente que me mande. Entonces console log, podemos imprimir el ID y ya los tenemos. Se puede obtener tanto de query, de cualquier objeto de JavaScript. Se puede obtener una propiedad mediante esta forma o mediante esta otra forma. Ambas son válidas. Bien. Ahora vamos con la siguiente ruta.
Vamos a hacer la otra put, que es esta, que básicamente es algo similar. Una es para completar una tarea y otra para editar una tarea. Si nos damos cuenta, aquí en ambas recibe un ID, en este y en este reciben un ID, pero si nos damos cuenta, estas dos rutas en cuestión de texto son idénticas. Si nos damos cuenta, son idénticas, no hay ninguna diferencia. ¿Qué pasa si yo los dejo así? Pongamos que voy a imprimir algo a lo tonto y en la otra voy a imprimir el ID. Hago la petición con Postman y me imprimió algo a lo tonto y después el ID. Entró aquí y entró aquí. Como que fue algo muy loco. Entonces, ¿qué procede? Bien, cuando las rutas coinciden, aquí lo más óptimo que hay que hacer es separarlas, es hacer que no coincidan. Por lo tanto, a mí me gusta pues de aquí antes del ID de poner un verbo que indique que se va a hacer. Por ejemplo, sería completar. De esta manera, esta ruta va a ser para actualizar una tarea y esta va a ser para completar una tarea. De esa manera ya podemos identificar una de la otra. Igual vamos a recibir un ID de request.params ID. Aquí no importa que los dos se llamen iguales porque son rutas diferentes. Importa que la ruta sea realmente diferente. Y aquí vamos a obtener, aquí vamos a copiar esa misma ruta porque son muy similares. Obtener una tarea, completar una tarea y la otra es actualizar una tarea. Bien, actualizar una tarea que va a hacer, simplemente aquí te va a arrojar el ID 10 y aquí lo tenemos. Y completar una tarea podemos poner el ID 100, no, el ID 200, se ve más diferente. Lo mandamos y aquí está el 200. Cada una sirve a una ruta específica, a cada ruta diferente. Con el delete la cuestión es lo mismo. Vamos a ocupar un ID para saber qué elemento vamos a eliminar. Y aquí lo tenemos. Aquí, si ustedes dirán, ¿sabes qué? Esta ruta del delete se parece mucho a la ruta del put. No afecta en este caso. ¿Por qué? Bueno, por ser métodos diferentes. Si fuera put, hay que buscar una manera para cambiar esta ruta de nombre, para que no coincida. Pero si es delete, no pasa nada. Al contrario, está bien. Y lo mismo, de hecho aquí voy a copiar la lógica. Ahora comprobamos en Postman que realmente la ruta está trabajando. Borrar una tarea, va a ser con el método delete. Y aquí me imprime el 200. Si yo le cambio por otro número, no sé, el 21, aquí me imprime el 21. Está bien, todo está trabajando normal. Ahora bien, aquí me faltó una tarea, obtener todas las tareas, y aquí no hace falta que mande nada de esto. Bien, vamos a cerrar todo esto y vamos a aplicar la última ruta, que es el post. El post lo deja al final, ¿por qué? Porque el post va a tener un tratamiento más especial. La ruta post, ¿para qué me va a servir? Para registrar una tarea. La vamos a registrar. Para poder registrarla tenemos que conocer la información que vamos a tratar. En el post no podemos mandar la información por queries, es decir, de esta manera. Vamos a copiar esto. Vamos a cambiar el método del post. Agregar una tarea. En post tenemos así nuestra ruta, en nuestro endpoint, en nuestra API. Nosotros no podemos poner aquí el nombre, la descripción, nada de eso.
tampoco la podemos mandar como queries, que el nombre es igual a edad, tampoco. Lo ideal es mandarla en los headers, precisamente en el body del header de la petición. En el body, realmente no es el header, es el body. Y aquí tenemos diferentes opciones. Aquí seleccionamos body. Una cosa es el header, con las cabeceras, el body es otra cosa, es el cuerpo. El non precisamente no va a pasar nada, no vamos a poder mandar ningún dato. Form data es para que nosotros podamos mandar datos simulando que estamos en un formulario de HTML. De ahí X, no, perdón, XW form URL encode es para simular que estamos en un formulario de HTML, que esos son inputs. El form data es para que yo pueda enviar incluso archivos. El raw me permite mandar peticiones que en el body tengan JSON, XML, HTML, diferentes notaciones. Nosotros ocuparemos JSON. Binary para mandar datos binarios, un archivo binario, y también podemos ocupar GraphQL, pero en este caso no ocuparemos GraphQL. De hecho, nada más ocuparemos RAW. RAW lo configuramos con JSON. ¿Por qué? Porque la API la preparamos más bien para que reciba JSON. También recibe URL encode, es decir, este otro formato. Pero pues vamos a ocupar principalmente JSON, simplemente para entender mejor la práctica. Entonces aquí en body, en JSON, yo qué información voy a mandar. Bien. Aquí, documento, curso, Node.js. Vamos a registrar la tarea. La tarea, ¿qué propiedades tiene? Tenemos el nombre. Para que al hacer un JSON, tiene que ser un JSON válido, es decir, que esté todo entre comillas. El nombre de la tarea va a ser, no sé, dormir. La descripción va a ser igual a dormir esta noche, porfa. El estado de la tarea en la que se encuentra actualmente. Este estado no lo vamos a alterar de esta manera. El estado lo vamos a generar por default en la base de datos. La fecha de alta tampoco la vamos a manejar aquí, sino esa la vamos a manejar por default en el API. Y el usuario tampoco lo vamos a manejar, ya que ese usuario lo vamos a obtener mediante la petición con el token. Muy bien. ¿Dónde tenemos esto? Aquí está. Yo ya tengo esta información en esta ruta. Yo la mando y precisamente no manda nada. ¿Por qué? Porque aquí escribí mal la ruta. Tarea. Ahora si la mando la ruta que es por el método post, no hace nada porque no ha programado nada. Aquí vamos a ponerle a obtener todos para que no se quede vacío ni solito. En la ruta post yo no he programado nada, pero lo que puedo hacer es que me voy a mandar una respuesta en formato JSON del request.body, el cuerpo de la petición. Si yo mando la respuesta, me va a aparecer exactamente lo que yo mandé. Nombre, descripción. Si yo mando otro dato, no sé, edad, le pongo 20, 21, me va a aparecer edad. Si yo quito los datos, me los va a quitar todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el objetivo de esta explicación? Que en el request.body vamos a encontrar los datos encontrados, lo que se mandan en el body de una petición. Podemos hacer esto, let body es igual a request body y vamos a imprimir console body. Aquí nos resta más que nada validar. Mandamos la petición, aquí tenemos la información, nombre, dormir y descripción, dormir esta noche porfa. Aquí nosotros tenemos que validar que la información que llegue realmente sea la información que necesitamos, porque a un usuario le puede ser fácil poner aquí descripción con tal vez se equivoca al escribir así la descripción, la va a mandar y ya la petición no va a ser válida porque este atributo se va a llamar diferente.
O que diga, no, sabes que sí lo llamó bien, pero mandó otro atributo que se llama edad y pues no es necesario. Internamente la API no lo va a manipular, no lo va la API no lo va no le va a prestar importancia a este atributo, pero pues no tiene caso que esté ahí y también estorba. Entonces pues sería recomendable notificar al usuario, ¿sabes qué? Este atributo no va. O decirle, ¿sabes qué? La descripción, el atributo de descripción no está y ya que él vea, no, pues lo escribí mal o no, es que no lo puse. Pero notificar ese tipo de cosas. Pero en la petición post así podemos obtener lo que viene siendo la información de un body. Lo mismo vamos a hacer para lo que viene siendo usuario. Nada más que este lo voy a hacer más rápido. Vamos a ocupar aquí va a ser el ID que va a venir en el request.query en el ID console log todos los usuarios entre comillas post let body es igual a request.body, imprimimos bien request y lo imprimimos en consola. El usuario va a ser igual, perdón, el put va a recibir un parámetro va a recibir la ID por parámetro, lo guardamos en una variable, creo que es .params.id y la queremos ocupar así o con corchetes y comillas y le imprimimos en consola y después a delete que va a ser exactamente lo mismo que el ID que el put o la actualización. Let id es igual a request.params. Lo voy a anotar así para que pues, se quede claro que no importa cómo lo consigas, bueno, de las dos maneras ambas son iguales. Hay una leve diferencia, pero se verá eso sobre la práctica. Ya tenemos también configurada la ruta del usuario. Nos faltaría la ruta del out, pero ahí es simple porque nada más es una ruta, es un endpoint. Y sería let body es igual a request.body. Console log body. De esa manera ya tenemos configuradas las rutas y sus métodos. Ya cuando tenemos los datos. Ah, se me pasó un dato importante. En las peticiones put. En la petición put vamos a recibir el parámetro del ID para saber qué atributo o qué tarea vamos a modificar, pero aún no tenemos el con qué vamos a modificar o con qué vamos a reemplazar. Sé que voy a editar, pero no sé con qué datos lo voy a editar. Entonces vamos aquí a poner el body también de request.body. ¿Qué quiere decir esto? Esta ruta de la tarea, aquí la tengo en Postman. Esta ruta de la tarea de actualizar una tarea es, sí, va a recibir aquí el ID 10. Aquí recibe el ID 10, pero el body manda un objeto vacío. Ahí son dos corchetes vacíos. ¿Qué puedo hacer? Es perfectamente lo mismo que en el post. Mando un JSON que sea el nombre de la tarea, no sé, un nombre cualquiera, una descripción, tampoco sé, una descripción cualquiera, ahorita no importa eso. Importante saber que cuando yo mande esta información, aquí me va a aparecer el 10, que es el ID, y ya la información con la cual yo voy a actualizar. Lo mandamos de nuevo. Y esta información es la que yo voy a ocupar para poder actualizar el registro. En este de actualizar la tarea sí lo voy a ocupar. En completar la tarea no lo voy a ocupar. ¿Por qué? Porque completar la tarea simplemente me va a cambiar un atributo de default a true, no viceversa. Y en usuario es la misma lógica prácticamente. Simplemente la voy a copiar. En usuario input la voy a pegar. Y exactamente es la misma lógica.
En delete no hace falta recibir algo más que el ID. ¿Por qué? Porque el delete va a borrar una información. No necesita más datos que el ID para borrar la información. Con esto podríamos determinar, ¿sabes qué? Ya tengo las rutas acabadas. Ya tengo la conexión de la base de datos, ya tengo el servicio activo, ya tengo los middleware pertinentes para hacer la petición. ¿Qué me faltaría? Que hacer la conexión con la base de datos, guardar información al menos de registro, es decir, registrar una tarea, registrar un usuario, y con ellos ya generar token y lo demás para poder registrar las demás cosas. Pero eso lo veremos en el siguiente video.